Y agradecemos a Dios porque también pudimos ofrendar de todo lo que el Señor nos da, pudimos compartir también en la ofrenda como motivo de agradecimiento. Quiero que me sigan en la lectura que anhelo compartir en esta mañana, que encontramos en el libro de Hechos, en el capítulo 2, los versículos del 42 al 47. Si trajeron su Biblia en esta mañana, los que la trajeron la levantamos. ¿Quién trajo su Biblia? A ver. Bueno, algunos sí, otros más o menos. Bueno, ¿me siguen en la lectura de Hechos 2? Sí, Graciela, te vi allá atrás también. Del 42 al 47. Dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hoy estamos celebrando 97 años de vida de nuestra comunidad de fe. Pero ¿saben por qué podemos estar celebrándolo? Porque hace casi 2000 años hubo una iglesia que también comenzó porque el Señor Jesús había dado su vida y había entregado todo su cuerpo, todo lo que Él podía hacer para servir a los hijos de Dios. Y dice la palabra que perseveraban. La palabra perseverar significa ser constantes, ser diligentes. No es solamente que hagamos algo porque lo hacemos como una rutina constante, sino que pongamos también diligencia en lo que estamos haciendo. Y es la misma expresión, por ejemplo, que el Evangelio de Lucas describe de los discípulos después que Jesús asciende, cuando dice que ellos perseveraban en oración y en ruego. Y dice la palabra que perseveraban no en cualquier cosa, en la doctrina de los apóstoles. Y Jesús puso mucho énfasis en su vida en medio de los discípulos, en enseñarle a ellos, como lo hemos visto en nuestros momentos. Y no solamente les enseñó, les instruyó para que hicieran, dice, más discípulos aún. Y le enseñaban, dice, que guardaran todas estas cosas que les mando. No cualquier cosa, dice, las cosas que yo les mando son las cosas que deben guardar. Y les dijo algo más, y que el Espíritu Santo, si ustedes de alguna de esas cosas no se acuerdan, os recordará todas las cosas que yo les he dicho o les he enseñado. El libro de Hechos, por ejemplo, que leímos en esta mañana, incluye muchos pasajes donde habla de la palabra doctrina. Pero cuando habla de la palabra doctrina, no dice a qué tipo de doctrina. Pero indudablemente, aunque no nos diga el contenido, habla de la doctrina que los mismos apóstoles tuvieron que seguir, que incluía lo aprendido cuando estaba el maestro junto a ellos, más el fuerte énfasis en la muerte, en la resurrección y en la ascensión de Jesús. Y con el tiempo, la doctrina que ellos practicaban, ¿saben también qué incluyó? Incluyó una cierta disciplina dentro de la vida de la iglesia, porque la iglesia crecía y necesitaba, como todo hijo de Dios y como toda comunidad, ser ordenada. No podía ser una iglesia desordenada. Pero dice también la palabra que compartían
y que perseveraban en la comunión. Es compartir, y se utilizaba esta palabra comunión para describir, por ejemplo, entre el pueblo judío, la relación entre un matrimonio, que tenían que tener una verdadera comunión. Y eso hacía mucho énfasis los judíos para sus matrimonios. Y en el Antiguo Testamento, cuando se habla de la comunión, se refiere a la comunión mutua que había con Cristo, que nace del llamado de Dios y que era sostenida por el Espíritu Santo. Y también lo vemos, por ejemplo, en los discípulos, cómo compartían ellos sus recursos que tenían en el momento, porque la iglesia se formó y seguía creciendo. Y hay algo que también es importante, que dice que también perseveraban en el partimiento del pan. Y el partimiento del pan es destacado junto a mantener, por ejemplo, la doctrina de la comunión, la oración, que tienen que ver con cosas espirituales. Fíjense en cómo Dios ordena en medio de una comunidad de fe todas aquellas cosas que son necesarias para que la comunidad avance, pero no en cualquier cosa, en ser sostenida por las cosas que Dios tenía preparada para ella. Cuando Jesús compartió el pan, que lo vemos también en la comunión, en la Santa Cena, cuando la celebramos, dice que parte el pan, lo bendijo y lo dio. Y los discípulos también continuaron haciendo eso. Tuvieron que partir el pan, tuvieron que compartirlo, tuvieron que bendecirlo y darlo en la comunidad. Pero no solamente lo hicieron como motivo de la Santa Cena, sino también porque había muchas necesidades en la iglesia. Y también dice que una de las cosas que practicaban a menudo era la oración. Y las oraciones nos hablan de la relación personal con Dios, pero también de la relación comunitaria con Dios. Por eso también, cuando nosotros nos reunimos, compartimos nuestras oraciones personales, como el momento de confesión, o cuando damos gracias, lo hacemos también de forma personal, pero también compartimos aquellas cosas de los hermanos que nos las explayan y nos las hacen saber para que nosotros también estemos felices de poder compartirla. Los discípulos compartieron muchas oraciones, por ejemplo en el templo, muchos oraban en las calles, como dije, y no solamente pensemos en los fariseos que a veces lo hacían para ser vistos, no, porque era una tradición en ellos poder orar también en público, al aire libre. También oraban en el templo, dice la palabra de Dios, los discípulos. Y también oraban muchas veces solos, como lo hizo Jesús, también para prepararse junto con su Padre Celestial. Y aparece una palabrita que también muchas veces nos toca a cada uno de nosotros. Y dice que apareció en medio de ellos que había temor. Claro, porque se empezaron a producir muchas señales y muchos milagros. Y dice que algunos de ellos tenían temor. ¿Y saben qué significa? Probos en griego era la reacción a las maravillas y a las señales espirituales. Y pensemos en nosotros hoy, no en la iglesia primitiva. Muchas veces, lo hablábamos el otro día en la reunión de oración, ¿no quedamos como con falta de fe? Cuando vemos respuestas de Dios que son claras y nosotros decimos, ¿será? ¿Será una respuesta de Dios esto? Y muchas veces nos quedamos dudando. Ellos también, cuando veían esa serie de maravillas que se producían, espirituales, por supuesto, también dice la palabra que tuvieron temor. Y cuando la palabra temor aparece, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, nos recuerda en el temor a Dios que se resalta, por ejemplo, la sabiduría, el conocimiento, el temor y el odio al mal, dice en el Antiguo Testamento.
El temor a Dios para que Él pueda prolongar nuestras vidas espirituales. El temor a Dios para que Él prolongue la confianza en cada uno de nosotros. Y también el temor a Dios que era para el pueblo judío en el sustento diario. Recordemos cómo Dios lo acompañó y lo sustentó durante 40 años, durante 40 días y 40 años de noche en el desierto. Dios sustentó también lo que vemos en la iglesia primitiva, en el compartir el pan que necesitaban. Los discípulos perseveraban en el obrar de Dios y lo veían también en medio de sus vidas. Pero ellos tenían algo bien en claro. Ellos sabían que el poder que Dios les había dado no les pertenecía, sino que lo que ellos podían hacer por medio de sus vidas era para gloria y honra de Dios. Suficiente responsabilidad fue la que le tocó a los discípulos desplegar en medio de una iglesia que era una iglesia incipiente y que recién estaban naciendo. ¿Cuántos años de testimonio hemos podido ver, aquellos que hace muchos años que estamos aquí o los que no hacen tanto tiempo, como veíamos el domingo pasado en el testimonio, de las cosas que Dios ha hecho y de las cosas que Dios seguirá haciendo? El propósito de las señales y de las maravillas que Dios hace es para que pueda revelarle al pueblo de Dios y que el pueblo de Dios pueda creer que Dios sigue actuando, que está vivo y que está presente en toda comunidad. Y me gustaría que pensáramos en esto cuando dice, y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas en común. La actitud de esta comunidad del primer siglo fue voluntaria y no fue forzada. Cuando ellos compartían todas las cosas juntos y las tenían en común, era porque sentían hacerlo por propia voluntad, no porque nadie estaba con un látigo exigiéndole que tenían que hacer y que estar juntos y compartir todo lo que tenían. ¿Saben qué? A veces pensamos que la iglesia primitiva, los que tenían posesiones, tenían que vender todo y darlo a la iglesia. No dice eso la palabra de Dios. Dice que vendían cosas y las compartían con aquellos que no tenían. Ellos veían la necesidad y ante la necesidad se despojaban de cosas para compartirla en medio de la comunidad. Si leemos en el capítulo 5 de Hechos, vamos a ver a Ananías y Zafira, que por ejemplo ellos tenían cosas, pero no se le pidió que vendieran todas las cosas. ¿Dónde estuvo el pecado de Ananías y Zafira? En que se quedaron con aquellas cosas que dijeron que le habían dado a la iglesia, a Dios, y se quedaron con parte de ellas. Entonces, ahí estuvo el pecado de ellos. Pero no porque Dios les exigiera a ellos que tenían que vender todo y dárselo. Y pensemos en esto, cuando hablamos de necesidades, pensemos que había más de 3.000 fieles en la comunidad de los creyentes. ¿Y cuántas personas se enfermarían y que necesitarían asistencia? Pensemos a veces nosotros, si somos 100 personas, a veces nos enfermamos y necesitamos asistencia y a veces hay personas que no tienen para comprarse una medicación. Pensemos en 3.000. Pensemos en personas que venían generalmente para actividades religiosas a Jerusalén y que se convertían y que se quedaban viviendo en Jerusalén donde ellos no habían vivido. Y sin embargo, la iglesia estaba también ahí para sustentar en medio de esas necesidades. Pero ellos también estaban acostumbrados, porque era una tradición en el pueblo judío, poder compartir con aquellos que eran necesitados. Ellos se sintieron aún más movilizados, pero no siguiendo ya la tradición, sino porque era lo que Dios había puesto en sus corazones. Y hoy lo vemos también aquí en nuestra comunidad, como en otras expresiones que hemos podido ver en otros tiempos, en otros años, cómo la iglesia abre sus puertas, sale a servir a aquellos que más lo necesitan. No solamente a las personas que están carenciadas,
perfecto. Es la iglesia llamada a hacerlo. Y hoy hablábamos, a las 9:30 de la mañana había personas que están en situación de calle y la iglesia pudo estar acompañando y sustentando esa necesidad. Pero también hay hermanos de distintas clases de necesidades, las cuales la iglesia trata de llegar para poder acompañar y sustentar y sostener. Porque esa es la práctica que debe tener de lo que es la doctrina que los apóstoles seguían. Cuando se unían, cuando compartían juntos, cuando oraban juntos, cuando el pan también en medio de la necesidad era repartido para aquellos que no tenían. Esa es la iglesia a la cual Dios hoy nos llama a servir, a trabajar, pero a hacerlo de forma diligente, constante y no como algo forzado, sino porque lo siente de poder hacerlo, porque es el llamado de Dios y que reconoce que la gloria es para nuestro Dios. Y entonces ahí termina este pasaje que leímos hoy, dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Saben qué? Seguramente los discípulos hacían las cosas bien y a veces se equivocaban, pero también se cuidaban unos a otros, trataban de vivir en armonía, aunque, como dije recién, aunque no dejaron de tener problemas. Recordemos que más adelante, ¿se acuerdan? Los esposos de las mujeres griegas se quejaban porque dice que atendían mejor a las esposas de los judíos y no atendían a las mujeres de los griegos. ¿Se acuerdan? Bueno, también en la iglesia primitiva hubo dificultades. O creemos a veces que solamente en nuestra comunidad hay dificultades. Las hay, pero tratamos como ellos de corregirlas, de mejorarlas y de hacer de que no se vuelvan a sostener también con el tiempo. Pero ¿saben qué? Como dije al principio, ellos tenían bien en claro que la obra era de Dios. ¿Y qué dijo Pablo en el libro de 1 Corintios, en el capítulo 3, el versículo 6? Yo planté, Apolos regó, mas Dios ha dado el crecimiento. Han pasado 97 años de testimonio en la vida de esta comunidad. Tantas personas pasaron, tantos hermanos que hemos visto y los que no hemos llegado a ver con tanta fidelidad. Pero la iglesia continúa. Hoy ustedes y yo somos la iglesia. Hoy somos llamados a continuar ese testimonio y ese servicio en amor que debe ser voluntario y que no debe ser fingido y que debe ser constante. Y lo vemos cada día, cuando cada uno despliega sus dones, sus talentos en servicio a nuestro Dios. Quiera Dios que seamos como lo hizo la iglesia primitiva, llamados que a veces tenemos este texto a predicar el evangelio, viviendo en una verdadera comunión, a alabar a Dios como lo hemos hecho también en este culto, al servir a los más necesitados. ¿Y saben qué? Haciendo y vivenciando estas cosas, seguramente Dios honrará tu lealtad y mi lealtad y añadirá cada día a la iglesia de Arroyito también los que serán salvos. Es nuestra tarea, hermanos, para los que estamos aquí y para los que nos acompañan desde su casa o no nos pueden acompañar hoy. Esa es la misión a la que hemos sido llamados. Fíjense, un texto de casi 2000 años atrás. ¿Cómo sigue vivo y actual? Porque la iglesia está llamada a continuar el mensaje que Dios desplegó un día para todos sus hijos. Que Dios te bendiga en esta mañana, que bendiga tu vida, tu familia, tus actividades, tu trabajo, tus estudios, todo lo que haces cada día. Y que nos bendiga como comunidad para seguir trabajando fielmente para aquel que dio todo para que nosotros hoy
pudiéramos estar aquí. ¿Me acompañan a orar? Dios y Padre Celestial, como decía Judith, es lindo poder celebrar. Y es lindo poder celebrar años de vida. Y es lindo poder celebrarlo recordando la cantidad de bendiciones que tú nos has desplegado en forma personal y también como comunidad de fe en este año también. Señor, si nos hemos equivocado, te pedimos perdón como lo hemos hecho también en el culto, en forma personal y también como comunidad. Pero también, Señor, como hablábamos en el estudio bíblico, aumentanos la fe para confiar que cuando te pedimos, cuando vamos a ti, las cosas que tú haces, las creamos realmente, Señor. Y aún a que no hemos visto, que podamos creer que tú las vas a hacer. Señor, que podamos estar unidos en comunión, en unidad, en oración, en la predicación, en el compartir, en el partimiento del pan, en el servicio, como lo hicieron tus discípulos y la iglesia primitiva también. Que seamos un fiel reflejo de lo que tú esperas de cada uno de tus hijos en este tiempo. Oramos, dándote gracias y pidiéndote por estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.